Aprendiseñantes presenta La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Autor Sheldon Cashdan. Capítulo 5. Envidia. Si la zapatilla encaja. Hace mucho tiempo había un noble que tomó como segunda esposa a la mujer más arrogante y altanera que hubo jamás. El marido tenía de su primera esposa una hija pequeña que era excepcionalmente dulce y amable. Su segunda esposa tenía dos hijas que habían heredado el carácter de la madre y cada día se parecían más a ella. En cuanto hubo acabado la boda, la madrastra comenzó a manifestar su mal carácter. Charles Perrault. Había una vez un hombre rico cuya esposa estaba tan enferma que, cuando presintió que su fin estaba próximo, llamó a su única hija y le dijo: «Querida niña, sé piadosa y buena y Dios te cuidará. Yo estaré viéndote desde el cielo y te acompañaré». Y entonces cerró los ojos y murió. Cuando la primavera llegó y derritió la nieve, el hombre tomó otra esposa. La nueva esposa trajo consigo a dos hijas, que aunque en apariencia eran bellas y nobles, por dentro eran feas y malvadas. Y entonces comenzaron tiempos muy aciagos para la pobre hijastra. Jacob y Wilhelm Grimm. Había una vez un viudo que tenía una única hija. La niña tenía una institutriz a quien quería mucho, sentimiento que era correspondido por la institutriz. Un día, el padre de la niña se volvió a casar y tomó una esposa que tenía un temperamento diabólico. Ella trataba a la encantadora hija con tal frialdad y desprecio que la pequeña se quejaba ante la institutriz. «Oh, Dios mío, ojalá fueras tú mi madre querida, tú que mucho me amas y que siempre me acaricias». Jean Baptista Basile. Así comienzan tres diferentes versiones de Cenicienta. Todas presentan a una niña inocente y a una madrastra malévola con hijas malhumoradas. Todas incluyen un gran banquete o un baile festivo y una zapatilla perdida. Los finales son parecidos. En uno de los relatos, un hada madrina transforma una calabaza en una carroza. En otro, la madrastra ordena a sus propias hijas que se mutilen. Y en un tercero, la heroína se confabula con su niñera para matar a la madrastra. Los tres son nada más que un pequeño ejemplo de las muchas versiones que existen de Cenicienta. Se han documentado alrededor de 700 y constantemente aparecen otras nuevas. Cenicienta a la fuerza, una interpretación hollywoodense del cuento, describe a una adolescente mimada procedente de una rica familia que se ve obligada a trabajar de criada en el hogar de una acomodada pareja californiana. Retorciendo la trama tradicional, la película describe a una moderna hada madrina de Cenicienta que dispone las cosas para que la heroína aprenda el valor del trabajo diario. Aunque se cree que la historia de Cenicienta tiene alrededor de 1000 años de antigüedad, la primera versión escrita, llamada La gata Cenicienta, debutó en Pentamerón, el cuento de los cuentos de Jean Baptista Basile, publicado en 1634. Basile empieza su cuento proclamando que la envidia es siempre un océano de maldad. Continúa diciendo que los celos extremados pueden hacer incluso que le reviente a uno la vejiga. Es evidente que el autor no toma a la ligera el tema de la envidia y su relato refleja esta actitud. El relato de Basile comienza, como la mayoría de las historias de Cenicienta, con un viudo que toma una nueva esposa. La mujer llega con las dos hijas de un matrimonio anterior, toma posesión de la casa y trata con desprecio a la heroína, Cesola. La joven corre junto a su institutriz, a quien adora, y se queja.
Oh, Dios mío, ojalá fueras tú, mi madre querida, tú que mucho me amas y que siempre me acaricias. Como Cesola acudía constantemente a ella por este motivo, la institutriz le dijo un día: Si haces lo que te mande, yo seré tu madre. Le dijo que esperase a que su padre se fuera a casar y que pidiera entonces a su madrastra que le alcanzara unos vestidos antiguos que Cesola tenía en la buhardilla dentro de un baúl. Ella te dirá que sostengas la trampilla, dijo la institutriz. Cuando esté registrando el interior, te deslizas muy despacio por detrás y dejas caer la trampilla. Así se partirá el cuello. Cesola siguió las instrucciones de la institutriz. Se deslizó por detrás de la madrastra y le cerró de golpe la trampilla sobre el cuello, matándola al instante. El padre, creyendo que su mujer había muerto en un accidente, buscó consuelo en Cesola. Después de un período de luto apropiado, Cesola alabó las virtudes de su institutriz e instó a su padre a que se casara con ella. Al principio el padre se mostró reacio, pero finalmente se sometió a la petición de su hija. Inicialmente, la nueva madrastra colma de atenciones hace sola, pero al poco tiempo aparece con 6 hijas suyas que había conseguido mantener ocultas hasta entonces. Abandonando a Cesola, con gracia a sus propias hijas, con el padre, quien excluye a Cesola de su cariño y amor. A partir de entonces, la posición de la joven en la casa cae en picado. Cesola pasó de su aposento a la cocina, del estrado a la chimenea, de los vestidos de seda y oro a las ropas bastas, del cetro a la azada. Acurrucada de noche junto a la chimenea como un animal doméstico, la abandonada niña es apodada Gata Cenicienta por su madrastra y sus hermanastras. Como era previsible, Bruno Bettelheim atribuye la caída en desgracia de Cesola a los deseos edípicos reprimidos y sugiere que el anhelo incestuoso de Cesola por su padre es el responsable de su caída. Los deseos sexuales ocultos, afirma, constituyen la razón por la cual la niña decide unirse a la institutriz para llevar a cabo el asesinato de la madrastra. Esta explicación tiene poco sentido. Si Cesola quisiera a su padre para sí, no habría intercedido con tal persistencia por la institutriz. Es improbable que su padre se hubiera casado con la niñera si Cesola estuviera celosa. Lo que la niña anhela realmente es el amor de su difunta madre. Esto es lo que la impulsa al asedio de la institutriz y a participar en la muerte de la madrastra. Es la institutriz quien codicia al padre y el poder que se deriva de la nueva posición. Ella es quien está impelida por la envidia. El regreso de la madre buena. Un día el padre de Cesola anuncia que sale por negocios para Cerdeña y pregunta a sus hijastras qué les gustaría que les trajera de regalo. Una le pide ropa bonita, otra joyas para el pelo, incluso hay una que quiere juguetes para pasar el día. Casi como una ocurrencia, el padre pregunta a su propia hija qué le gustaría. Cesola contesta: No quiero nada, excepto que me recomiendes a la reina de las hadas y le ruegues que me mande algo. El padre despacha sus asuntos en Cerdeña y antes de embarcarse de regreso a casa, traslada la petición de Cesola a la reina de las hadas. Esta le entrega una palmera en una vasija dorada y una servilleta de seda. Cuando el padre llega a casa, Cesola trasplanta el árbol, lo riega amorosamente con la vasija dorada y utiliza la servilleta para secar el exceso de humedad. En poco tiempo, el árbol se desarrolla completamente y de sus ramas emerge un hada que promete satisfacer todos los deseos de la niña.
El árbol, con sus propiedades vivificantes y su relación con la tierra, es un elemento habitual en los relatos de Cenicienta y simboliza el espíritu de la Madre Buena. Extendiéndose más allá de la tumba, la madre ofrece consuelo y protección a la acosada niña y le hace ver que no está sola. La aparición del árbol representa al mismo tiempo el cumplimiento de una fantasía y la proyección del lado positivo del yo. Como símbolo de una fuerza esencial de la vida, reúne en sí todo lo bueno de la heroína. Según la cultura de la que forma parte, cada cuento de hadas describe de un modo diferente, único y propio al personaje emocionalmente sustentante de la madre. En Regine Cody, una variante escocesa de Cenicienta, la madre dice a la heroína antes de morir: después de que me vaya, un ternerito rojo vendrá contigo y te dará todo lo que quieras. En Escocia, el ganado rojo de pelo largo, el cus de las tierras altas, es una fuente importante de sustento y proporciona a los granjeros el medio de ganarse la vida. En este cuento, el ternero se materializa para satisfacer las necesidades de Regine Cody, la empobrecida heroína. Cuando la malvada madrastra se entera de que el ternero contribuye a mantener viva a la hijastra, se enfurece y ordena matar al animal. Regine Cody, llamada así porque le obligan a vestir una chaqueta de juncos, entierra los huesos del animal debajo de una piedra y ruega al extinto ternero que le ayude. Los huesos proporcionan a la niña hermosos vestidos, con los que atrae la atención de un príncipe, que al final se enamora de ella. Las variantes hindúes de Cenicienta reemplazan el ternero, porque matar a una vaca viola la creencia hindú en el Agnya, que prohíbe el sacrificio del ganado. En Shenzhen, una interpretación china del cuento, recogida en el siglo IX, la heroína es amparada por un pez dorado, un animal muy venerado en el folclore chino. Como en Regine Cody, la madre destruye al animal, en este caso comiéndoselo, y esconde las espinas en un estercolero. Un sabio revela a Ye Xian el lugar donde están escondidas las espinas y le aconseja que las oculte en su habitación. Le promete que cuando llegue el momento le proporcionarán cuanto necesite. Más tarde, cuando Ye Xian necesita ropa adecuada para reunirse con el señor de la guerra, quien al final la tomará por esposa, las espinas le proporcionan zapatos de oro y una capa hecha con plumas de martín pescador. Estas tres historias, La gata cenicienta, Regine Cody y Ye Xian, satisfacen la necesidad común a todos los niños de sentir que son amados y están protegidos, y de saber que alguien estará con ellos al final del día. Escuchar o leer alguno de los numerosos cuentos de Cenicienta satisface esta necesidad y ayuda a calmar el temor a perder a la madre. Un día, Cesola se entera de que el príncipe piensa dar un baile para elegir esposa. Cesola quería con desesperación asistir, pero no tenía la ropa adecuada. Esperó a que se marcharan sus hermanastras y entonces corrió al árbol, donde pronunció el conjuro mágico que le había transmitido el hada. El árbol dejó caer un vestido de oro y un collar hecho de perlas y piedras preciosas. Para que pudiera llegar al baile, el árbol proporcionó también a Cesola un bello corcel y 12 pajes. Cuando Cesola llegó al palacio del rey, se reunió con sus hermanastras, que la miraron con envidia, pero no la reconocieron. Se dirigió a la sala de baile, donde atrajo inmediatamente la atención del príncipe.
Impresionado por su belleza y su porte regio, el príncipe pidió su mano. Pero Cesola huyó del palacio ante el temor de que el príncipe la rechazase al conocer su condición humilde. Como en muchos relatos de Cenicienta, la trama gira alrededor del intento del príncipe de encontrar a la misteriosa princesa, quien durante la fuga pierde una de sus delicadas zapatillas. El monarca la recupera y con ella en la mano proclama: «Oh, bella palmatoria que soporta la llama que me consume. Oh, pedestal de la preciosa vasija donde hierve mi vida. Oh, delicada tela que anuda la malla de amor con la que tú has apresado mi alma. Yo te abrazo y te estrecho contra mi pecho». Obviamente, este príncipe tiene el don de la palabra. Ordena que se celebre un gran banquete y decreta que todas las mujeres del reino deben acudir a él. Ningún gasto se ahorrará en encontrar a la doncella cuyo pie se ajusta a la zapatilla. La utilización de un banquete o de algún otro gran evento para presentar un concurso excita la imaginación, porque evoca alguno de los más primitivos sentimientos sobre la selección. Solo una doncella conseguirá el premio. Solo una persona afortunada recogerá los beneficios que acompañan a la número uno. Aunque el concurso es básicamente uno de belleza con pretensiones, conecta con los complejos sentimientos que los niños albergan sobre las preferencias paternas, sobre lo que significa ser el niño de oro, el hijo o la hija a quien se valora por encima de todos los demás niños de la familia. Desde luego la competición aviva los sentimientos de envidia, pero si Cesola gana, gana el lector, porque se identifica con ella. Al contrario que las hermanastras que maltratan a la heroína y por tanto representan las partes censurables del yo, Sosela es bien intencionada y virtuosa. El resultado de la competición resolverá si las partes buenas del yo prevalecen. ¡Oh, qué gran banquete! Y cuánta alegría y diversión había allí, y cuánta comida, tartas y pasteles, y asados, y albóndigas, y macarrones, y raviolis, suficiente para alimentar a todo un ejército. No hay duda de que se trata de un cuento italiano y de que nadie se quedará con hambre. Se invita a todas las mujeres del reino, ricas y pobres, jóvenes y viejas, nobles y plebeyas, pero a ninguno de sus pies se ajusta la zapatilla. El príncipe se pregunta si alguien ha sido pasado por alto. El padre de Cesola confiesa que tiene una hija que vive en la cocina, pero insiste en que no merece la pena fijarse en ella. El príncipe prorroga la fiesta un día más y decreta que esta vez deben acudir todas las mujeres. Al día siguiente, cuando todos habían comido hasta hartarse, el príncipe ordenó de nuevo a todas las mujeres que había en la sala del banquete que se probaran la zapatilla, lo que fueron haciendo una a una. Cuando la zapatilla llegó a Cesola, el pie de la doncella quedó amorosamente atrapado por ella como una mariposa por la llama. Tomando a Cesola del brazo, el príncipe le mandó que se sentara a su lado en el estrado y colocó una corona en su cabeza, y ordenó a todos sus súbditos que obedecieran a su princesa. La historia acaba con el príncipe y Cesola viviendo felices para siempre. Las hermanastras son castigadas por su natural celo, obligándolas a volver con su madre con las manos vacías, o más exactamente con los pies vacíos. Amargadas y resentidas muestran el coste de la envidia. Los buenos elementos del yo, las tendencias abnegadas, emergen triunfantes y Cesola aparece en lo alto, aunque el camino que ha seguido para llegar a la meta no sea muy recomendable. ¿Por qué la historia de la gata Cenicienta, con sus poderosas y conmovedoras imágenes, se queda en el camino
y es reemplazada por las versiones de Perrault y de los hermanos Grimm. Por una razón, porque presenta a una niña que mata a un ser humano. En Hansel y Gretel, también Gretel comete un asesinato, pero lo hace solo para salvar la vida de su hermano y la suya propia. Hay diferencia entre matar en defensa propia y hacerlo para alcanzar objetivos egoístas. El asesinato de la madrastra acarrea un final moralmente ambiguo. Sola no solo queda sin castigo, sino que se casa con el príncipe. Se podría argumentar que la traición de la institutriz hace sola este hecho, el castigo. Pero lo que importa en un cuento de hadas es el final, y al final la heroína queda impune. Los cuentos de hadas son célebres porque presentan a niños que mantienen una nítida representación en blanco y negro de la bondad y de la maldad. El cuento La gata cenicienta, deficitario en este aspecto, deja a los lectores con interrogantes sin respuesta y con dudas persistentes. ¿Puede, por favor, levantarse la verdadera Cenicienta? No obstante, La gata cenicienta de Basile constituye la base de docenas de cuentos posteriores de Cenicienta. De estos, los más notables son el de Charles Perrault y el de los hermanos Grimm. Hoy en día los niños están más familiarizados con la versión de Perrault, no solo porque ha sido reproducida incontables veces en los libros de cuentos, sino porque inspiró la película de Walt Disney. La carroza de calabaza y la zapatilla de cristal, inventados por Perrault, se han convertido en íconos culturales gracias, en gran parte, a la popularidad de la película. Sin embargo, la versión de los hermanos Grimm, titulada Aschenputtel, es infinitamente más rica y ahonda en temas que la versión de Perrault apenas toca. La Cenicienta de los hermanos Grimm toma como punto de partida a una madre agonizante que promete seguir protegiendo a su hija. Poco antes de fallecer, la madre aconseja a la niña que sea buena y le asegura que seguirá cuidando de ella desde el cielo. Al poco tiempo de morir la madre, el padre vuelve a casarse. Una nueva esposa en la casa marca el comienzo de tiempos muy funestos para la pobre hijastra. Como en la mayoría de las historias de Cenicienta, la mujer no solo favorece a sus propias hijas, sino que obliga a su hijastra a trabajar en la cocina. Para agravar las cosas, las hermanastras hacen cumplir a Cenicienta tareas sin sentido. Esparcen guisantes y lentejas por el suelo y la obligan a recogerlos solo para divertirse. También hacen que la niña saque del pozo pesados cubos de agua y la obligan a trabajar en el horno durante todo el día. Mientras en la versión de Perrault las hermanas son egocéntricas, en la de los Grimm son sádicas. Un día el padre de Cenicienta anuncia que va a ir a la feria. A punto de salir, pregunta a sus hijas qué les gustaría que él les trajera de regalo. Como en La gata Cenicienta, las peticiones de las hijastras superan a la solicitud más modesta de su hija. Hermosos vestidos, dijo una de las hijastras. Perlas y alhajas, dijo otra. ¿Tú qué quieres, Cenicienta? Dijo el padre. La primera ramita que golpee vuestro sombrero, padre, cuando volváis a casa. Eso es lo que me gustaría que me trajerais. Los escritores psicoanalíticos tienden a atribuir un significado sexual a la solicitud de Cenicienta. En Cinderella, a Folklore Casebook, el psicoanalista Ben Rubinstein plantea la siguiente pregunta retórica. ¿No puede la ramita estar relacionada en parte con la envidia del pene y con las aspiraciones fálicas de la pequeña? Quizá. Pero si los afanes edípicos son tan absorbentes, ¿por qué solo una ramita? ¿Por qué no una rama o incluso el árbol entero?
Las siguientes acciones de Cenicienta dejan claro que su solicitud está motivada no tanto por el sexo como por otros intereses. El padre obtuvo para las dos hermanastras hermosos vestidos, perlas y alhajas. En el viaje de vuelta, cuando cabalgaba por una vereda verde, una ramita de avellano golpeó su sombrero. Entonces él la tronchó y la llevó consigo. Cuando llegó a casa dio a las hijastras lo que anhelaban y a Cenicienta la ramita de avellano. Cenicienta dio las gracias a su padre, fue a la tumba de su madre, plantó allí la ramita y lloró tan amargamente que las lágrimas cayeron sobre la ramita y la regaron. La ramita floreció y se convirtió en un delicado árbol. Cenicienta iba a verlo 3 veces al día y lloraba y rezaba. Cada vez que lo hacía, un pájaro blanco se alzaba del árbol y si ella pronunciaba un deseo, el pájaro le traía todo lo que había deseado. La escena junto a la tumba subraya el vínculo profundo e inmutable que existe entre madre e hija. Sentada bajo el avellano, la niña siente la ausencia del amor que una vez conoció, el amor de la madre que la alimentaba y la protegía. La paloma, encarnación simbólica de la madre, se eleva para asegurar a la niña que no ha sido olvidada y que será cuidada. Hasta ahora no ha habido en el relato indicio alguno de que alguien, vivo o muerto, esté especialmente preocupado por el bienestar de Cenicienta. Su padre, la primera persona que debería protegerla de todo mal, es ciego ante su situación o está simplemente ensimismado. Se encuentra cazando, atendiendo a sus negocios u ocupado en otras actividades. En Blancanieves, en Hansel y Gretel, ahora en Cenicienta y en general en todos los cuentos de hadas, las figuras masculinas son débiles o inasequibles. Esto no quiere decir que los padres sean insensibles, simplemente que los cuentos de hadas son documentos maternales y que por tanto enfatizan más las relaciones entre madre e hijo, especialmente en lo relativo al desarrollo del yo. El resultado es que se tiende a devaluar o a prestar poca atención al papel de los padres. Por medio de las palomas, el avellano indica a Cenicienta que alguien la quiere. Le comunica que en el universo hay una presencia materna que se preocupa por su bienestar, una presencia que una vez formó parte de su vida y que aún forma parte de ella. La idea de que las personas que han muerto pueden ser una fuente permanente de alimento y consuelo es un concepto difícil de captar por los niños. Cuentos como Cenicienta utilizan imágenes concretas para fomentar la noción de que existe una continuidad psicológica con aquellos a quienes queremos, incluso después de que hayan dejado de estar aquí. Tanto La Cenicienta de Perrault como la película de Disney omiten la promesa de la madre en el lecho de muerte y la escena junto a la tumba, y toman como punto de partida a una Cenicienta huérfana. De este modo, se elimina sin dificultad el dolor de la separación que ocasiona la muerte de la madre, pero también se suprime de la historia una dimensión psicológica importante, la experiencia infantil de la pérdida y el deseo de recuperar a la madre perdida. Se rebaja el sentido general de Cenicienta a cambio de una secuencia inicial que supuestamente es menos perturbadora. La versión de Perrault resta aún mayor valor al significado psicológico de la historia al presentar a una Cenicienta alegre y afable a pesar de los abusos de sus hermanas de los que es víctima. En ella, Cenicienta resta importancia a insultos como cenicalzones y cenimarrana que le dirigen, en medio de un ridículo interminable. Incluso se ofrece voluntariamente para peinar a sus hermanastras. Nadie más habría desenredado su pelo, pero Cenicienta era buena y lo peinó a la perfección.
La visión sentimentaloide de una imposible Cenicienta amorosa casi borra la envidia de la historia. En su lugar se nos presenta a una heroína beata que parece estar dispuesta a aguantar cualquier afrenta. Esto pervierte el propósito original de la historia. Jane Scholen, una conocida autora de historias para niños, señala que Cenicienta es una figura tridimensional, una heroína valiente que alberga profundos sentimientos sobre el modo en que es tratada y que quiere mejorar su vida. Escribe: menoscabar Cenicienta es una herejía de la peor especie. Es una operación que abarata nuestros sueños más queridos y que se mofa de la magia que todos llevamos dentro, de la capacidad de cambiar nuestra vida, de la capacidad de controlar nuestro destino. En este sentido, la versión de los hermanos Grimm muestra a una Cenicienta amargada y envidiosa. Una y otra vez se nos cuenta cuán miserable es. De hecho, las lágrimas amargas de Cenicienta alimentan el árbol que representa el espíritu de la madre difunta. La situación de la niña empeora aún más una vez que se anuncia el baile. Cuando Cenicienta pregunta a su madrastra si puede asistir, la mujer se vuelve especialmente cruel y vengativa y carga a la niña con una serie de tareas imposibles. He esparcido entre las cenizas una fuente llena de lentejas, le dice. Puedes venir con nosotras si las recoges todas antes de 2 horas. Puesto que la tarea no puede ejecutarse en el tiempo asignado, resulta obvio que la malvada mujer no tiene intención de dejar que Cenicienta asista al baile. Sin embargo, Cenicienta convoca a las palomas del árbol encantado para que le ayuden. Ellas ejecutan la imposible tarea en menos de 1 hora. La madrastra no se inmuta. Responde diciendo a Cenicienta que no puede asistir al baile porque no tiene la ropa adecuada. Además, no sabe bailar. Se reirían de ti, afirma en un tono irónico. Sin embargo, dice a la niña que podría ir si en menos de 1 hora recoge de entre las cenizas 2 fuentes de lentejas, una tarea que está segura de que la joven nunca podrá llevar a cabo. Cenicienta convoca de nuevo a sus compañeros que separan las lentejas de las cenizas y una vez más ejecutan la tarea en la mitad del tiempo. Pero cuando Cenicienta se presenta ante la madrastra con las 2 fuentes de lentejas, ella se niega a cumplir la promesa y se marcha con sus 2 hijas. Apesadumbrada y desalentada, Cenicienta las ve partir. Cuando no quedó nadie en la casa, Cenicienta fue a la tumba de su madre, bajo la rama de avellano. Recordando lo que le había dicho el pajarito, exclamó: azarándate, arbolito, que oro y plata necesito. Entonces el pájaro que vivía en el árbol dejó caer un vestido de plata y oro y un par de zapatillas de seda labradas en oro. Cenicienta se puso el vestido a toda prisa y se fue a la fiesta. No hay ningún pájaro en la versión de Perrault. En su lugar aparece una hada madrina que con un movimiento de su varita mágica hace brotar un precioso vestido para la heroína. Para garantizar que la niña llega al baile como se debe, de una calabaza hace una carroza y transforma a 6 ratones en los caballos que tirarán del carruaje. Para completar el cuadro, transforma a una rata en un cochero y a 6 lagartos en 6 lacayos. Aunque encantadora, la descripción de Perrault pone más énfasis en el vestuario de Cenicienta y en los medios que utiliza para llegar al baile que en los sentimientos que se agitan en su interior. El anhelo de la niña por la madre que perdió y la confusión emocional que experimenta, reflejados con tanta viveza por Basile y los hermanos Grimm, han desaparecido por completo en la versión de Perrault.
Disney, dicho sea en su honor, compensa la omisión de Perrault, incluyendo en el guión un pequeño pero significativo detalle. En la película, Cenicienta recupera en un baúl del desván un antiguo vestido de su madre. Con la colaboración de sus cooperantes ratones, utiliza para decorar el vestido partes de la cinta que sus hermanastras desechan, haciéndolo volver a la vida. Aunque esto presenta una oportunidad maravillosa para explorar más profundamente la conexión entre Cenicienta y la madre ausente, Disney abandona el vestido en la escena siguiente. Las hermanastras reclaman el trozo de cinta que habían desechado y ya no se vuelve a hablar del vestido. Siempre un océano de maldad. De la versión de los hermanos Grimm, la envidia emerge con un dinamismo sobresaliente, que se manifiesta tanto en la envidia que la madrastra siente hacia la posición inicial de Cenicienta en la familia, como en la envidia que siente Cenicienta hacia los privilegios usurpados por sus hermanastras. Si los apuros de la niña han de ser resueltos satisfactoriamente, si la historia debe tener un final feliz, la envidia debe ser dominada y destruida, o al menos condenada. Si se le permite marcharse libremente, la envidia puede acarrear consecuencias serias. Esto se puede mostrar con un ejemplo real. La madre de una animadora de instituto sentía tanta envidia de la rival de su hija que planeó un asesinato para asegurarle el éxito. Wanda Webb Holloway, la madre de una alumna de una escuela secundaria en Texas, estaba al parecer tan preocupada porque otra animadora pudiera eclipsar a su hija que lo dispuso todo para que muriera la madre de la rival. Apodada por los medios Mamá Animadora, Holloway contrató a un matón para que hiciera el trabajo, pensando que la muerte de la madre amedrentaría a la rival. Confiaba en que todo esto aumentaría las posibilidades de que su hija formara parte del grupo de animadoras. Por fortuna, el individuo que había reclutado contó el plan a la policía, que detuvo inmediatamente a Holloway y puso fin a sus oscuras pretensiones. No es necesario recurrir a situaciones tan extrañas para mostrar los poderosos efectos de la envidia. Joey, el chico de 10 años que traté de pica, tuvo, junto a los desórdenes alimentarios, un historial de piromanía y destrucción de bienes. Antes de que yo lo viera, había estado entrando y saliendo de numerosos albergues de acogida y se lo consideraba prácticamente ingobernable. Periódicamente sucumbía a ataques incontrolables de ira y era imposible de dominar. Como era previsible, la conducta destructiva de Joey continuó después de ser admitido en el hospital. No solo prendió fuegos, sino que con regularidad robó o hizo trizas los juguetes de los otros niños. Sus feroces explosiones se exacerbaban los días de visita. A casi todos los demás niños los visitaban sus padres y parientes. A Joey nunca vino nadie a verlo. La dinámica de la conducta de Joey estaba impulsada en gran parte por la envidia. No se trataba tanto de que tuviera envidia de los juguetes o de las pertenencias de los demás. El hospital los equipaba a todos con un gran número de juguetes, sino de que los otros niños tenían padres que los cuidaban. Para satisfacer la frustración y el resentimiento que esto le producía, destrozaba las cosas de los demás y así destruía simbólicamente lo único que ellos poseían y que a él le faltaba, unos padres amorosos. En la versión de Cenicienta de los hermanos Grimm, la madrastra no prende fuego a nada ni destroza las pertenencias de la gente, pero es tan destructiva como Joey. Esto se hace dolorosamente evidente hacia el final del cuento, cuando el príncipe comienza a buscar por todo el reino a la misteriosa doncella.
Ya para entonces, Cenicienta ha asistido al baile 3 noches seguidas y en cada ocasión se las ha arreglado para escapar antes de que el príncipe averigüe su verdadera identidad. La tercera noche, el príncipe extiende brea en las escaleras del palacio, confiando en retener a Cenicienta. En lugar de ello, atrapa una de sus zapatillas. A partir de ese momento, el relato se aleja radicalmente de las versiones de Perrault y de Disney. Cuando los criados del príncipe llegan a la casa donde habita Cenicienta, se encuentran en la puerta con la madrastra y las hermanastras, las cuales están encantadas de probarse la zapatilla porque cada una confía en que le sirva. La mayor va a su habitación a probársela mientras su madre espera tras la puerta. Pasan unos momentos y queda claro que hay un problema. La hija mayor no podía introducir el dedo gordo en la zapatilla porque el calzado era demasiado pequeño. Entonces su madre le tendió un cuchillo y dijo: Toma, corta el dedo porque cuando seas reina nunca tendrás que ir descalza. La muchacha cortó el dedo, estrujó el pie dentro de la zapatilla, ocultó su dolor y descendió hasta donde estaba el hijo del rey. El príncipe parte con su futura esposa. Cuando pasa al lado de la tumba de la madre, dos palomas posadas en el avellano exclaman: vuélvete y mira, hay sangre en el zapato es demasiado pequeño para ella, la verdadera novia te espera. El príncipe mira la zapatilla y ve que en efecto resuma sangre. Gira su caballo, regresa a la casa y exige que la otra hermana se pruebe la zapatilla. La más joven de las hermanas entró en la casa para probarse la zapatilla. Pero, aunque consiguió introducir cómodamente sus dedos en ella, su talón era demasiado grande. Entonces su madre le tendió el cuchillo, diciendo: Corta un trozo del talón. Cuando seas reina nunca tendrás que ir descalza. La otra hermana cortó un trozo de su talón e hincó el pie sangrante en la zapatilla. Entonces descendió hasta donde estaba el príncipe, quien colocó a su novia delante de él en su cabalgadura y partió. La naturaleza envidiosa de la madrastra emerge en toda su plenitud en este pasaje. Aquí está una mujer tan decidida a convertirse en reina madre que no se detendrá ante nada hasta estar segura de que una de sus hijas se casa con el príncipe. Su ambición es tan grande, su envidia a Cenicienta tan compulsiva que está dispuesta a mutilar a sus hijas para que una de ellas ascienda al trono. La total indiferencia por su propia carne y por su propia sangre la señalan como una de las mujeres más malvadas de los cuentos de hadas, la quinta esencia de la mala madre. Cuando el príncipe pasa por el avellano con la segunda hermana, de nuevo los pájaros le avisan del engaño, señalando la sangre que gotea del zapato. Da la vuelta, lleva a casa a la falsa novia y expresa su profundo disgusto al padre y a la madrastra. Esta no es la verdadera, dijo. ¿Tienen otra hija? No, dijo el padre, solo una cenicienta achaparrada que dejó mi difunta mujer. Ella de ninguna manera puede ser la novia. El hijo del rey ordenó llamar a Cenicienta, pero la madrastra dijo: Oh, no, está demasiado sucia. No les dejaré que la vean. Pero el príncipe quería verla, así que Cenicienta tuvo que aparecer. Antes de bajar, Cenicienta se lavó bien la cara y las manos, luego fue donde estaba el príncipe, que le tendió la zapatilla dorada. Se sentó entonces en un escabel, extrajo su pie del pesado sueco y lo deslizó dentro de la zapatilla, que se ajustó perfectamente a él. Y cuando se puso en pie, el príncipe miró su cara y reconoció a la bella doncella que había bailado con él. Entonces exclamó: Esta es la verdadera novia.
La madrastra y las dos hermanas se quedaron estupefactas y palidecieron de ira cuando el príncipe colocó a Cenicienta delante de él en su cabalgadura y partió. Al pasar por el avellano, las dos palomas blancas se acercaron volando a Cenicienta y se posaron en sus hombros, una en el derecho y otra en el izquierdo, y así permanecieron. Otro final feliz. Pero la historia no ha terminado todavía. Aún no ha sido servida la justicia. Cuando llega el día de la boda, las dos hermanastras asisten a los festejos buscando el favor del príncipe y de su esposa. Se unen al cortejo nupcial y cada una se coloca a un lado de Cenicienta. Sus guardianes, sin embargo, no las acompañan. Cuando el cortejo nupcial se dirigió a la iglesia, la mayor fue a colocarse del lado derecho y la menor del izquierdo. A la ida, las palomas picaron un ojo a cada una de las hermanas, y a la vuelta, como la mayor estaba en el lado izquierdo y la menor en el derecho, las palomas picaron el otro ojo de cada una de ellas. De este modo, fueron condenadas a permanecer ciegas el resto de sus días por su perfidia y falsedad. En el relato de los hermanos Grimm, al final son castigadas las hermanastras, no la madrastra, que escapa indemne. La cuestión es, ¿por qué? La madrastra es desde luego suficientemente repugnante. Apenas duda en obligar a sus hijas a mutilarse partes de los pies. Cegar a sus hijas quizá sea el modo de castigarla. Después de todo, ellas son carne de su carne y sangre de su sangre. Sin embargo, puede haber otras razones para perdonar la vida a la madrastra. La primera, que nunca intentó realmente matar a Cenicienta, aunque el maltrato que le impuso estuvo a punto de destruir el espíritu de la joven. Además, la madrastra es una madre auténtica, al contrario que las brujas que residen en los oscuros rincones del bosque, que no tienen hijos. En Cenicienta la madrastra tiene hijos. Lo mismo que la institutriz en la gata Cenicienta de Basile, que también sobrevive. La muerte violenta de una auténtica madre, aunque tenga todas las características de una bruja, golpea demasiado cerca del hogar. Esto ayuda a explicar por qué se perdona la vida a las hermanastras, aunque son egoístas y mezquinas. También son auténticas niñas nacidas de una auténtica madre. En los cuentos de hadas, las brujas y los ogros mueren, los niños no, a menos, desde luego, que sean pequeños caníbales de dientes afilados, como las hijas del ogro en Pulgarcito. Pero en la historia alguien debe pagar, y ese alguien son las hermanastras. Aunque ganan la vida, pierden la vista. No obstante, el precio que pagan, aunque alto, es coherente con el pecado. La envidia es apodada el monstruo de los ojos verdes. Y envidia es un término que deriva del latino videre, ver. Al ser privadas de su capacidad de ver, las hermanastras quedan libres para siempre de su capacidad de envidiar. Lancé una flecha al aire. La versión de Cenicienta de los hermanos Grimm se hace eco del tema, tan habitual en los cuentos de hadas, del justo castigo. Sin embargo, hay algunos cuentos de hadas en los que se trata la envidia con menos severidad. Uno de ellos es un cuento ruso que utiliza el humor para presentar lo que sucede cuando la envidia gana la última partida. Titulado La princesa rana, empieza con un rey que ansía tener nietos. Llama entonces a sus 3 hijos y les dice que le gustaría que se casaran. Muy bien, contestaron. ¿Con quién quieres que nos casemos? Cada uno de vosotros debe lanzar una flecha al aire, les dijo. Donde caiga la flecha estará vuestro destino. Entonces los hijos fueron a una pradera,
tensaron sus arcos y dejaron volar sus flechas. La flecha del hijo mayor cayó en el jardín de un noble, cuya hija la rescató. La flecha del hijo mediano cayó en el jardín de un comerciante, cuya hija también recogió la flecha. La flecha del hijo más joven, el príncipe Iván, cayó en un pantano. Iván fue a buscarla y descubrió a una rana que estaba sentada en una hoja con la flecha en la boca. «Devuélveme mi flecha», dijo el príncipe a la rana. La rana contestó: «Cásate conmigo». «¿Cómo puedo casarme con una rana?», preguntó el príncipe. «Cásate conmigo porque es tu destino», contestó la rana. Iván está decepcionado. No obstante, se siente obligado a cumplir la solicitud de su padre y lleva a la rana a casa. Poco después, el rey celebra 3 bodas: la del hijo mayor con la hija del noble, la del hijo mediano con la hija del comerciante y la del pobre príncipe Iván con la rana. Tiempo después, el rey llama a su lado a sus 3 hijos y les dice que le gustaría saber cuál de sus nueras es la más hábil con la aguja. Quiere que para la mañana siguiente cada una de ellas le cosa una camisa. El príncipe se preocupa porque sabe que la rana no puede coser. Cuando la rana lo ve sentado con aire triste en la esquina de la habitación, le salta encima y trata de consolarlo. «¿Por qué estás tan triste, príncipe Iván? ¿Estás en un apuro? Mi padre quiere que le cosas una camisa para mañana». «No te desanimes», dijo la rana. «Vete a la cama. La noche es una buena consejera». Cuando el príncipe se quedó dormido, la rana saltó afuera, se quitó la piel de rana y se transformó en una doncella incomparable. Dio unas palmadas y unos criados aparecieron de pronto. Ella les dijo: «Doncellas y nodrizas, a trabajar. Quiero que para mañana por la mañana me cosáis una camisa como las que mi padre solía vestir». A la mañana siguiente los hermanos se presentan ante el rey con las camisas que han cosido sus mujeres. Cuando el primero muestra su camisa, el rey la mira con desdén y dice: «Esta camisa solo es adecuada para mis criados». Ante la camisa que le presenta el segundo hermano, el rey reacciona exclamando: «Esta solamente sirve para el cuarto de baño». Pero cuando Iván exhibe la camisa elegantemente bordada que la rana ha cosido, el rey la mira y dice: «Esto sí es una camisa. La vestiré en las grandes ocasiones». La envidia levanta la cabeza en el momento en que la noticia de lo que ha ocurrido llega a oídos de las cuñadas. Cuando escuchan lo sucedido con las camisas, las 2 esposas se vuelven extremadamente envidiosas. Están seguras de que la rana es una hechicera. Así, cuando el rey anuncia un concurso para ver cuál de las esposas cuece el mejor pan, envían a alguien a espiar a la rana, confiando en descubrir su secreto. Pero la rana es inteligente. Al darse cuenta de que sus cuñadas no están tramando nada bueno, hace un agujero en lo alto del horno y arroja dentro la masa. El espía vuelve corriendo y cuenta lo que ha visto a las otras esposas, quienes hacen lo mismo. Cuando el espía ya no vigila, la rana se convierte de nuevo en la hermosa doncella y convoca a sus criados para que cuezan una hogaza perfecta. Ellos tapan el agujero, colocan la masa en un perol y lo deslizan dentro por la puerta del horno. A la mañana siguiente, el príncipe Iván entrega al rey una hogaza perfecta, mientras los otros hermanos le ofrecen unos bultos de masa carbonizada. El rey rechaza los bultos carbonizados y levanta el pan de Iván para verlo bien. «Esto es lo que yo llamo pan», exclama. «Solo debe comerse en las fiestas». Por supuesto, las otras esposas se vuelven aún más envidiosas.
de nuevo han sido superadas por una humilde rana. Cuando el rey invita a sus hijos y nueras a una fantástica fiesta que tendrá lugar al día siguiente, las esposas de los hijos mayores deciden deslumbrar a su anfibia competidora y ordenan a sus criados que saquen los zapatos de baile y dispongan los vestidos más hermosos. Al recibir la invitación, el príncipe Iván queda fuera de sí. ¿Cómo puede llevar a una rana al banquete, aunque la rana sea su mujer? La rana le dice que vaya solo, que ella llegará más tarde. Cuando oigas un golpe fuerte en la puerta, no te asustes, dice. Diles a todos que es nada más que tu ranita, que corre dentro de su caja. En la fiesta, las cuñadas atormentan al príncipe Iván con bromas acerca de su mujer. ¿Por qué no la trajiste en un pañuelo? Se mofan. Has debido de buscar en todos los pantanos para encontrar a esa belleza. De pronto, se oye un fuerte golpe en la puerta. Los invitados se sobresaltan, pero Iván los calma. Es mi ranita, que corre dentro de su caja. En ese momento, una carroza dorada tirada por 6 caballos blancos llegó a toda velocidad a la puerta del palacio y de ella salió una bella princesa con un vestido de seda azul celeste salpicado de estrellas y una resplandeciente luna sobre la cabeza. Una doncella tan bella como la aurora. Tomó al príncipe Iván de la mano y lo condujo a la mesa del banquete con los demás. Aunque de ningún modo La princesa rana es un cuento de cenicientas, contiene elementos comunes a ellos. Uno es ese personaje, la rana en este caso, que situado en lo más bajo de la escala social se transforma en una bella princesa. Llega al baile en una carroza dorada, con un hermoso vestido, e inmediatamente atrae la atención de la corte. Otro elemento común es, por supuesto, la envidia. Inicialmente, en los episodios de la camisa y del pan, eh, ahora hace acto de presencia en los intentos de las esposas por emular y superar a la princesa. Los invitados empezaron a comer, a beber y a regocijarse. La princesa bebió de su vaso y depositó las heces en su manga izquierda. Comió entonces un poco de carne de cisne y colocó los huesos en su manga derecha. Las mujeres de los príncipes mayores le vieron hacerlo e hicieron lo mismo. Cuando acabó la comida y la bebida, llegó el momento del baile. La princesa tomó al príncipe de la mano, salió con él y lo llevó rápidamente a la pista. Bailaron y todo el mundo los contempló y quedó maravillado. Ella balanceó su manga izquierda y, milagro, surgió un lago. Balanceó su mano derecha y sobre el lago unos cisnes blancos aparecieron nadando. El rey y sus invitados quedaron impresionados por el prodigio. Las otras esposas salieron entonces a bailar. Balancearon una manga, pero solo lograron manchar con vino a los invitados. Balancearon la otra y no hicieron más que esparcir huesos por toda la sala. Uno de ellos golpeó al rey en la frente. El rey montó en cólera y ordenó que las dos nueras salieran de su vista. De este modo se castiga a las cuñadas, no con la muerte o la mutilación, sino con la vergüenza y la humillación. Por dejar que la envidia se apodere de lo mejor de sí mismas, se convierten en el hazmerreír de la corte y son desterradas de palacio. Historias como Cody, Aschenputtel, La princesa rana y especialmente Cenicienta eligen como blanco la envidia y las dificultades interpersonales que genera esta. Es una de las razones por las que Cenicienta y sus diferentes versiones tocan una fibra sensible en todos los niños. La vida de los niños está repleta de envidia y las historias que la incorporan como motivo principal los ayudan a encontrar el modo de tratar sus propios impulsos envidiosos. Aunque los mensajes sobre la envidia en la interpretación de Cenicienta que hacen los hermanos Grimm son más serios,
y contundentes que en La princesa rana, las dos historias pueden ser leídas a los niños para mostrarles diferentes consecuencias de la envidia. A su modo, cada una de ellas enseña que vencer los impulsos envidiosos es un objetivo saludable que proporciona seguridad para entablar unas relaciones más satisfactorias. Alcanzamos el objetivo cuando estamos satisfechos no solo con lo que tenemos, sino con lo que somos.